Hola amigos, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. La noticia de hoy es la victoria de Javier Milei en Argentina. Nos interesa lo de Argentina porque Argentina es una nación hermana de España y había pertenecido al Imperio Español. Argentina, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue uno de los países más ricos del mundo. Y a cabo de unas décadas más tarde, Juan Domingo Perón, un militar argentino, se hizo con el poder y implementó un tipo de política que más bien se puede decir socialdemócrata, socialistas. Entonces a este periodo se le ha ido llamando el peronismo, o a las maneras de gobierno parecidas a las de Juan Domingo Perón, pues se le llamó el peronismo o el kirchnerismo. Desde que Kirchner llegó al poder, igual que su mujer, Cristina Kirchner, se ha llamado el kirchnerismo, pero es el peronismo, en versión más actualizada. El candidato peronista en estas últimas elecciones era el ministro de Economía, Alberto Fernández, otro kirchnerista. Lo de Kirchner viene del apellido de Néstor Kirchner, que había sido presidente de Argentina. Y bien, pues las elecciones en Argentina se estaban jugando su futuro, porque ¿qué es el peronismo? El peronismo es más bien una especie de socialismo o una socialdemocracia. Fijaos que aquí en España, Pedro Sánchez, socialista, socialdemócrata, perdón, que tengo un poco de tos. Pedro Sánchez, socialdemócrata, que aplica la Agenda 2030, apoyó al candidato Sergio Massa para la presidencia de Argentina, pero finalmente ayer la ganó Javier Milei con un amplio margen. Es interesante lo que va a pasar en Argentina, porque Argentina fue un país que pasó de ser el más rico del mundo, o uno de los más ricos del mundo, a ser uno de los más pobres del mundo también. Uno de los que había dado marcha atrás, lo cual es un caso digno de estudio. Pues ahora ha ocurrido en los últimos años, por ejemplo, que el peso argentino cada vez se fue devaluando más, hasta al final casi no tener valor, y la inflación era la constante, siempre era la constante. Los precios no paraban de subir, no paraban, subían, y en un aspecto la economía mejoraba. Por tanto, es importante saber lo que va a ocurrir en Argentina, porque ahora los argentinos han decidido dar un golpe de timón. Han decidido acabar con el peronismo, es decir, acabar con el socialismo y acabar con la socialdemocracia y dar paso nuevamente al capitalismo. Ahora, por ejemplo, aquí en España se está diciendo que en Argentina han ganado los liberales o la ultraderecha. Pero el caso es que en el mundo actual ya no se trata de ultraderecha, derecha, izquierda, ultraizquierda. Se tratan, yo lo dividiría en dos corrientes ideológicas distintas. Los que quieren más libertad y menos Estado, por una parte, y los que quieren menos libertades y más Estado, por el otro. Esto que lo llaman la ultraderecha, esto aquí en España, por ejemplo, Santiago Abascal, en Estados Unidos, Donald Trump, en Brasil, Bolsonaro, o incluso en El Salvador, Nayib Bukele, o ahora en el caso de Argentina, Javier Milei. Estos que le llaman la ultraderecha no son ultraderecha como tal, sino que son menos de Estado, es decir, menos leyes, menos normativas, menos reglamentaciones y más libertad en todos los aspectos. Puedes trabajar con libertad, nadie tiene que decir cuánto tienes que pagar, poner un salario mínimo, una serie de leyes laborales, una fábrica, por ejemplo, que tenga que tener determinada cantidad de extintores, determinadas medidas de protección, los camiones tienen que tener esta forma, los trabajadores tienen que tener este tipo de ropaje, las cosas que fabrican tienen que incluir esto y aquello. Pues esto se ha terminado. Un momento, voy a mirar los fuegos. Está correcto, porque este sistema de
chimenea va como un sistema de bomba que expande el agua a los radiadores, así que toda la casa se caliente. Me he venido a comprobar si realmente estaba bien y está bien. Bueno, sigamos con lo que estaba hablando. La socialdemocracia, los socialistas, lo que hacen es poner más leyes, poner más reglamentaciones y menos libertades. Ahora con Javier Milei en la Argentina habrá un cambio brusco. Bajará mucho los impuestos. Al bajar mucho los impuestos habrá menos Estado. Claro, bajando más los impuestos habrá menos inversiones en todos los sentidos. Pero a las empresas se les va a dejar trabajar a su aire, a su manera, podrán competir mejor y de esta manera las empresas empezarán a ir bien y lo que van a hacer es crear más puestos de trabajo, empezar a crear riqueza. Eso es lo bueno, porque también Javier Milei ha prometido pues libertad de comercio. Y libertad de comercio buscando más bien tener buenas relaciones comerciales con los países que sean mucho más libres. Es decir, con los países que no sean socialistas o socialdemócratas. También va a hacer leyes más duras contra la delincuencia. Los ocupas, los delincuentes lo tienen muy mal. Fijaos aquí en España, por ejemplo, tema de los ocupas, en Argentina lo llaman los usurpadores. Por ejemplo, Italia, la presidenta Giorgina Meloni ha sacado unas leyes en la cual, por ejemplo, si uno ocupa la vivienda privada, la tiene que dejar enseguida. Y se expone entre 2 y 7 años de cárcel por ocupar una vivienda ajena o una propiedad ajena. Aquí en España, alguien ocupa una vivienda, no le puedes sacar, tienes que iniciar un procedimiento judicial que te va a costar una buena pasta, puede tardar 2, 3 o más años, y al mismo tiempo también tienes que ir pagando los gastos de electricidad, de agua, las contribuciones de tu propiedad, mientras él ocupa, la disfruta y hasta te la destroza. Esto ocurre en España. En España se protegen a los delincuentes. Ahora va cambiando. Por ejemplo, en el caso de Italia, se dice que ahora el poder lo tiene la ultraderecha, lo llaman la ultraderecha. Pues, lo que os decía, el que ocupa una vivienda, entre 2 y 7 años de prisión y abandonar inmediatamente la vivienda. O sea que prácticamente en Italia ya no podrán haber ocupas. Pero en cambio que en España seguirá siendo el paraíso de la delincuencia. No solo por el tema de ocupas, sino por cualquier tipo de delincuencia. Por robos, por agresiones, por cualquier cosa. No se castiga a los culpables, no se castiga a los delincuentes. Y en Argentina está ocurriendo algo parecido. Ahí en Argentina, por ejemplo, los ocupan, los llaman los usurpadores. Ahora con Milei lo van a tener muy mal. Porque Milei hará unas políticas parecidas a las medidas que ha tomado Giorgina Meloni, que también aquí en España la llaman ultraderecha, pero no es ultraderecha, es menos Estado, menos leyes y más libertad, más individuos. Y esto, fijaos que en todo el mundo, en los países donde hay menos Estado y hay más libertad, donde se respeta la iniciativa, se respeta la propiedad privada y se castiga con dureza a los delincuentes, son los países que más prosperan. En los países donde hay más Estado, donde hay más impuestos, donde se protege más a la delincuencia, son los países que más dan pasos atrás, que es, por ejemplo, pues el caso de España, hasta ahora también ha sido, por ejemplo, el caso de Francia, el caso de Suecia, donde han acogido una invasión inmigrante descontrolada y con mentalidades que no comulgan con los valores europeos, por ejemplo. Pues lo que decía, que el mundo ahora se divide en dos. Ya no es derecha, ultraizquierda, centro, cualquier etiqueta política, ya no es esto. Es más Estado y menos libertad, o menos Estado y más libertades. Bueno, pues ahora pues aparecerá esta política económica en este sentido y a una esperanza de cambios aquí en el mundo. Porque fijaos, lo de la Agenda 2030 en Argentina ya no se aplicará. En donde ahora están acaparando el poder estos partidos que dicen que son de ultraderecha, son los que no aceptan la Agenda 2030. La Agenda 2030 con el curso de cambio climático, con los coches eléctricos, no sé qué del medio ambiente,
no sé, que tenemos que comer carne sintética, insectos, en fin, toda una serie de historias nos quieren reducir mucho a la libertad. O por ejemplo también tocando el tema de la energía, pues eso de las energías renovables y estas historias y las otras fuentes de energía, pues estas no valen, no, porque las otras fuentes de energía también van bien, también valen y no contaminan tanto como se están imaginando. Javier Milei no aplicará lo de la Agenda 2030 y además también en este plan de la Agenda 2030 de crear un mayor Estado, menos libertades y también los que están en la cúpula del poder, que son los que van a tener el control y el poder económico y el poder político, pues en Argentina los partidos que ahora llaman de ultraderecha no entran en esto. Fijaos, la pandemia, por ejemplo, si en Argentina hubiera gobernado Javier Milei, lo de la pandemia COVID no se hubiera producido, por ejemplo, los confinamientos. Nos obligaron a quedarnos, a encerrarnos dentro de nuestras casas, no nos dejaron circular libremente, nos obligaron a ponernos unas vacunas. Y estas vacunas, muchos científicos han dicho que ha sido una cosa mala. Entonces, si en Argentina se hubiera gobernado Milei, las vacunas no hubieran sido obligatorias. Y los confinamientos de COVID, pues tampoco. Es decir, no se hubiera impuesto o quitar la libertad de poder circular libremente. Porque esto ya lo ha expresado Javier Milei. O sea que con Javier Milei ni Agenda 2030, ni pandemias de COVID, ni historias de estas que solo lo que buscan es controlar y controlar más la población, imponiendo, digamos, una dictadura. Porque por el tema COVID no fue nada más que un experimento para ver hasta qué punto se sometía a la población, hasta qué punto la podían ir controlándola y hasta qué punto también la podían ir manipulando. Porque, ¿qué es el COVID? El COVID-19 no es otra cosa que otra variedad de gripes. La gripe la conocéis todo el mundo. Todo el mundo sabéis lo que es una gripe, que es un resfriado. Sabéis que tenéis defensas propias y que cuando sufrís una gripe y la superáis, las defensas corporales las habéis reforzado un poco más. Pues metiéndome miedo con el tema del COVID, obligándoos a estar confinados, a no dejaros salir de vuestro municipio o de vuestra comunidad autónoma y tampoco dejándolos salir ni de noche, o teniendo más prohibido salir de noche, porque claro, en la noche pues circula menos gente. ¿Cómo va a haber más riesgo de contagio por la noche? Pues en cosas así, pues os han engañado y han experimentado con vosotros. Pues de esto se trata. El mundo va a tenderse a unos que quieren más libertad y menos Estado, menos leyes. No olvidemos que los antiguos griegos decían que cuantos más leyes, más corrupto era el Estado. Y cuanto más corrupto es el Estado, peor gobernado está. Menos garantías tienes, garantías jurídicas, garantías de libertad, garantías de derechos. Tienes menos cuando hay un Estado totalitario, cuando hay una dictadura. Pues ahora el mundo se divide entre los que quieren la libertad y los que propugnan una dictadura, aunque se les engañe mucho. Porque todos los gobiernos tienen su aparato de propaganda, sobre todo los totalitarios, los gobiernos pro Agenda 2030, los gobiernos que impusieron lo de la pandemia del COVID, quiero decir, el experimento de la pandemia del COVID. Estos gobiernos lo que quieren son dictaduras, mayor control contra los ciudadanos. Por tanto, el mundo ahora se divide entre los que quieren libertad y los que están contra la libertad. Javier Milei representa la libertad. Sergio Massa pues, representaba algo parecido a aquí en España a Pedro Sánchez, que con Pedro Sánchez las libertades se han ido reduciendo cada vez más. La invasión inmigrante no la controla nadie, además se consiente. La vida se ha puesto mucho más cara. Todos tenemos menos libertades, todos estamos peor con este tipo de políticas. Agenda 2030, la socialdemocracia. Por eso pintan a lo que llaman la ultraderecha como algo terrorífico, pero no existe la ultraderecha. Lo que ahora hay son partidos que están más por la libertad individual. Y donde hay la libertad también hay bienestar en todos los sentidos. Porque ya me vas a decir
¿Quién quiere enfermedades por todo el mundo? Virus, expandir virus. A no ser que se haga una guerra o un experimento biológico, destructor. Pues, ¿quién quiere un planeta sucio? ¿Quién quiere que el mundo esté peor? Los que somos libres no queremos un mundo así. Y sin embargo, los que están en dictadura, pues no tienen estos poderes de decisión, porque lo mejor en la vida es vivir en libertad, y cuando una persona es libre, se desarrolla y puede crear cosas que puedan favorecer a la humanidad y que sean mucho mejor, para hacer un mundo mucho mejor. Por eso es más importante apostar por la libertad que por otro tipo de políticas que están más encaminadas a ser dictaduras. Fijaos, estos gobiernos de Agenda 2030, estos que estuvieron por el experimento de la pandemia, fijaos mucho, ¿quién ha comprado los medios de comunicación? Hoy día, por aquí en España, no se puede decir que hayan periodistas, porque los periodistas que hay hoy día no dicen la verdad de todo. Las verdades hay que ir a buscarlas en las redes sociales y hay que contrastarlas. ¿Qué pasa? Pues los periodistas de hoy son más bien periodistas programados. Los periodistas presentadores que salen en la televisión, los tertulianos, la gente que está en los medios de comunicación hablando de cualquier tema, son personas programadas. Esto se puede decir, esto no se puede decir. Esto hay que decirlo de esta manera, esto no se puede decir de esta otra manera. En definitiva, hay mucha censura y poca libertad de expresión, o prácticamente casi no hay libertad de expresión, y así no se dice la verdad, y así es como están las cosas. Por tanto, la victoria de Javier Milei es una buena noticia, y espero también que en el próximo año gane en Estados Unidos Donald Trump. Aunque ahora en el mundo la tendencia ya es más hacia la libertad. La gente ya está cansada de este tipo de dictadura encubierta. Agenda 2030, partidos socialistas, gobiernos como Pedro Sánchez, o gobiernos como los de Argentina, los peronistas, o gobiernos de Estados Unidos como los de Joe Biden. O, en fin, una serie de gobiernos que son más tendentes a crear dictadura, a buscar el control sobre la población y a imponer una serie de políticas que no son del agrado de la población, porque no se sienten libres ni mejoran su bienestar, no mejoran su modo de vida, porque no es libre, sino impuestos. Pues ahora creo que en el mundo hay esta tendencia. Ahora pues veremos lo que va a ocurrir en Argentina. A ver, Milei bajará los impuestos, esto supondrá que se van a quitar muchas subvenciones, esto chocará con muchos que se beneficiaban del régimen peronista o kirchnerista, que recibían muchas subvenciones, empresas públicas, las escuelas no recibirán tantas subvenciones, los servicios sanitarios quizás serán algo recortados, pero a cambio de todo esto, Argentina será mucho más libre, se podrá trabajar más y mejor. El trabajo será más recompensado porque no lo van a exprimir y a expoliar impuestos. Y de esta manera, trabajando, el pueblo argentino podrá avanzar, podrá prosperar más. Aunque al principio habrán estos choques, pero a largo plazo puede que las cosas se pongan mucho mejor. Hay que darle tiempo. Y puede que estos cambios puedan venir un poco rápidos, porque si no, veamos el caso de El Salvador con Nayib Bukele. Este hombre lleva 4 años en el poder y ha hecho unos cambios muy sustanciales, muy visibles y muy radicales. Y lo ha conseguido. Y para conseguir más, pues necesita más tiempo. Pues entonces, esto es lo que creo que pasará en Argentina, tiempo a tiempo, a ver si en el próximo año Estados Unidos gana Donald Trump. Y aquí en España no sé lo que va a durar Pedro Sánchez, pero con Pedro Sánchez la tónica es que vamos a ir a por peor. Y no sé si caerá, se adelantarán las elecciones en vez de esperar 4 años. En todo caso, en todo este tiempo los españoles veremos hacia qué derroteros van las políticas de Pedro Sánchez. Y seguro, yo creo que en las próximas elecciones Pedro Sánchez no conseguirá renovar contrato y entrarán otros agentes políticos que habrán otro tipo de políticas. Y ojalá que gane Santiago Abascal, porque Santiago Abascal no es que sea la ultraderecha, Vox no es lo que sea la ultraderecha, estos son etiquetas.
son nombres que ponen para crear temor, para atemorizar la población. No, lo de Santiago Abascal, lo del partido Vox, es algo parecido al partido de Javier Milei, a lo que representa Javier Milei, o en Estados Unidos a lo que representa Donald Trump, o en Italia a lo que representa Giorgia Meloni, que es un país con más libertades, menos impuestos, más manos duras contra la delincuencia y control total de la inmigración, sobre todo la inmigración que no necesitamos, y la inmigración delincuente ser devuelta, ser deportada a sus países. Porque un país, para vivir bien, para disfrutar de las libertades, hay que tener mucha mano dura contra los delincuentes. Tiene que haber orden también. Para que tenga que haber orden, tiene que haber libertad. Y así hay un buen orden. Con la delincuencia muy castigada. Y con buenas prácticas de gobierno, buscando el bienestar para los ciudadanos, hacerlo sensato y hacerlo que es de sentido común. Y nada de leyes, impuestos, vividores, porque esto lleva a la corrupción. Y la corrupción fomenta mafias dentro del Estado, y es lo que tenemos, porque ya se puede decir que el gobierno de Pedro Sánchez es prácticamente un gobierno mafioso. Y también lo son gobiernos de muchas comunidades autónomas, como también lo ha sido en el caso de Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, con su ministro Sergio Massa de Economía, que ha llevado a Argentina a más ruina aún. La ha hundido mucho más. Y en Estados Unidos lo dejó evidente, ya lo sabemos, lo de Macron y, en fin, la Comunidad Europea, como Ursula von der Leyen, como el cuento este de la guerra de Ucrania, que nos están diciendo muchas mentiras, porque no exponen bien, por ejemplo, qué causas defiende Rusia, cuáles son las razones de esta guerra en Ucrania. Esto nos lo explican. Nos explican que los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos. En fin, la manipulación informativa que hay, porque como ya os decía, estos periodistas, estos presentadores, están programados, y están que lo que tienen que decir, lo que tienen que decir, el tipo de mensaje que tienen que difundir y el que tienen que esconder o reducirlo a su mínima expresión. Y esto es lo que hay. Bueno, pues esto es lo que quería decir, amigos, que es una buena noticia el triunfo de Javier Milei en Argentina. Hay que darle tiempo, habrá tiempo también de ver cómo le va. Y espero que le vaya bien y que el resto del mundo pueda aprender de él. Y también espero que en el mundo podamos ir un poquito mucho mejor, a pesar de que ahora aquí en España, con Pedro Sánchez, vamos a ir fatal, por lástima, por desgracia. Y esto ocurre porque votamos a las personas equivocadas. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque no somos gente letrada, no tenemos bastante base educativa como para entender bien las cosas. Nos dejamos influir por la propaganda, nos dejamos influir por lo que dicen en la televisión, nos dejamos influir por una serie de cosas, pero no actuamos con criterio propio porque no tenemos suficientes elementos de razonamiento. Y por eso nos equivocamos y ahora nuestro país está como está, a por peor, pero tampoco hay que perder las esperanzas, tampoco hay que ser pesimistas y confiar en que en el futuro las cosas de un momento a otro puedan cambiar, como ha ocurrido ahora en Argentina con la victoria de Javier Milei, que será ya el nuevo presidente de Argentina. De hecho, ya es presidente electo. Solo falta que se confirme. Javier Milei, nuevo presidente de Argentina. Bueno, saludos, amigos. Y saludos a los argentinos también. Así que tenéis suerte ahora que tenéis a Javier Milei. Porque si hubiera sido Sergio Massa, pues si ahí vais así, ahora vais así, bajando, en picado. Bueno, adiós, amigos.